Muchas gracias por la invitación para clausurar este congreso. Siempre es un placer estar aquí, ¿no? y colaborar con vosotros en la medida que pueda. Yo creo que se oye bien, ¿no? Está bien, así, gracias. Entonces, bueno, el tema del que voy a tratar es el tema de la vacuna frente al VIH. Me gustaría situar un poco la perspectiva de lo que ha sido la epidemia desde hace ya 30 años, y lo que tenéis aquí dibujado es la línea del tiempo, ¿no? Digamos de la infección VIH, desde los primeros casos que se describen en el año 1981, en mayo de 1981. Entonces, yo distingo tres grandes etapas, ¿no? La primera, los primeros 5 años, que es un periodo muy brillante, en el sentido de que en el año 81, como os digo, de primeros casos, en el año 83 ya se aísla el agente causal de esta nueva enfermedad. En el año 84 existe un test diagnóstico de ELISA que ya permite hacer una evaluación de quién está infectado y, sobre todo, en los bancos de sangre, evaluar las transfusiones y dar una seguridad. Había realmente mucho miedo y mucha alarma sobre este tema. Y en el año 86 aparece el primer antirretroviral, que es el AZT. Entonces, en solo 5 años, vamos desde la detección de una nueva enfermedad hasta el primer fármaco. Y esto es un hito en la historia de la medicina en general y de la medicina moderna muy en concreto. Luego hay un segundo periodo de que es una década. Es una década aparentemente vacía, en la que se hizo muchísimo trabajo en los laboratorios a nivel epidemiológico, pero con pocos resultados, ¿no? Lo que yo llamo los años de plomo, ¿no? Del año 86 al 96. Y en esa década es donde la epidemia se extiende, explota en todo el mundo, es donde nuestro país llega a ser la primera causa de muerte entre la población adulta de 18 a 40 años, ¿no? Y en el año 96 todo cambia. En el año 96 hay una serie de acontecimientos. Una es un test nuevo, el test de carga viral, que nos permite detectar el virus, pero sobre todo la aparición de una nueva familia de fármacos, los inhibidores de la proteasa, que combinados con los que ya existían logran el control de la replicación, y a partir de ahí todo se acelera. En el 97 aparecen los no nucleósidos, en el 2002 aparecen los inhibidores de fusión, y en el 2007 hay una nueva explosión de fármacos y tenemos dos nuevas familias, inhibidores de integrasa, inhibidores de entrada, y hoy el arsenal terapéutico es de 24 fármacos frente al VIH, ¿no? Entonces, la historia del VIH la podemos considerar como una historia de éxito, ¿no? Es decir, y cuando se contempla lo que se ve en esta historia es como una oleada sucesiva de biólogos moleculares, inmunólogos, clínicos, epidemiólogos, que han realizado este trabajo de progreso científico que ha tenido una repercusión muy clara. También quiero señalar que siempre digo que la infección por VIH es el primer gran desafío al que se enfrenta una sociedad avanzada, ¿no? Ya somos sociedades tecnológicamente avanzadas, médicamente avanzadas y socialmente avanzadas. Entonces, todo el progreso que se ha hecho no hubiera sido posible sin lo que yo llamo el trípode de esa sociedad avanzada, que va a ser la investigación, por una parte la investigación académica, por otra parte la investigación de la industria farmacéutica, con el enorme potencial que tiene para realizarla, y con la participación de la sociedad civil. El VIH desde el primer momento fue bandera de la sociedad civil, de las organizaciones no gubernamentales, y sigue siendo necesita un esfuerzo solidario. Entonces, el VIH ha sido un paradigma muy importante. Esta gráfica que habréis visto muchas veces refleja lo que fue en España, ¿no? La situación de incremento de casos y de muertes por SIDA. Yo recuerdo en aquella época en todos los hospitales la mitad de las camas de medicina interna eran pacientes agonizantes en los que no podíamos hacer prácticamente nada por ellos, y cómo desde la introducción de los fármacos hay una caída brutal de la mortalidad, ¿no? Y digamos, ha sido el gran éxito. Por lo tanto, hoy podemos decir que el VIH es el mejor conocido de todos los virus, ¿no? Y eso es así a pesar de ser un virus muy reciente. Frente a esa historia de éxitos hay sombras, ¿no? Y estos son los desafíos que tenemos planteados. El primero es un desafío, no es menor, es mejorar la supervivencia de los pacientes tratados. Los últimos datos indican que un paciente tratado, que realiza bien el tratamiento, tiene una perspectiva de vida prácticamente normal, pero todavía no es normal. Todavía hay un lag de 10 años, ¿no? Es decir, la supervivencia, la esperanza de vida de un sujeto infectado por VIH es 10 años menor que la de la población general, y hemos de intentar, digamos, sobrepasar este pequeño vacío. Extender el tratamiento a todos los pacientes que lo necesitan, y esto es especialmente dramático en el contexto de los países en vías de desarrollo, no solo los africanos.
Y aquí ha habido bastantes progresos. Frenar la extensión de la epidemia, esto es un gran fracaso, es decir, la epidemia sigue progresando, no solo en los países de África subsahariana, es realmente un toque de alarma muy importante en este país, que todos los años 5.000 personas se infecten por el VIH, a pesar de que las medidas de prevención se conocen, etcétera, etcétera, a pesar de eso, y estamos asistiendo a una nueva epidemia. Gente muy joven, por debajo de los 21 años, representan un porcentaje importante de las nuevas infecciones. Y los dos grandes desafíos estrictamente científicos, que es conseguir una vacuna, que es de lo que vamos a hablar, y luego curar. Es decir, hoy por hoy logramos controlar la replicación del virus, los pacientes no mueren, hemos transformado la infección en una enfermedad crónica, pero la infección por VIH es la única enfermedad infecciosa, la única que necesita tratamiento de por vida. No es una enfermedad infecciosa que se trata de forma aguda o de forma crónica. Necesita tratamiento para siempre, ¿no? Y esto es algo que hemos de conseguir, es el otro gran desafío, es la erradicación del virus. En estos años es cuando la epidemia se extiende y se propaga en África, y es por eso que es tan necesaria una vacuna, como ha comentado David. Lo que sí quería también deciros es que hay progresos en el sentido de conseguir tratar a los pacientes, por ejemplo, en los países del África subsahariana. Hace no más de 5 o 6 años, solo un 3% de los pacientes que tenían indicación de tratamiento recibían tratamiento. En estos momentos es un 30%, ¿no? Lo cual es un progreso importante, pero todavía tenemos 6 millones de pacientes que necesitarían tratamiento y con criterios realmente dramáticos. Con los criterios de este país necesitarían tratamiento 15 o 20 millones de personas que todavía no lo tienen. Entonces es un desafío. Por eso la vacuna es tan importante. Es decir, porque mientras las medidas de prevención no permeen, mientras haya tantísimos tabús sociales sobre esta enfermedad, sobre todo en los países africanos, son muy importantes, conseguir una vacuna es lo más importante. Entonces la pregunta del millón, ¿no? Un poco el secreto que os revelo, es esta, ¿no? Es cuándo tendremos una vacuna frente al VIH, y la pregunta en realidad es otra. La pregunta hoy es si es posible una vacuna frente al VIH. Después de 30 años, con todos los progresos que os he mencionado en otras áreas, pues esto es donde estamos. Y la respuesta del millón, a la pregunta del millón, es que no lo sabemos, ¿vale? Que nos diga otra cosa, pues bueno, tendrá un buen titular periodístico, pero no os lo creáis demasiado. Os voy a intentar explicar por qué ha ocurrido esto, por qué hemos llegado a esta situación, qué es lo que se ha intentado, cómo han sido los fracasos. Os voy a mencionar los ensayos claves a lo largo de esta investigación y las perspectivas que se han planteado. Tenemos 3 grandes etapas en la investigación sobre las vacunas de VIH. La primera se inicia enseguida, en los años, a principios de los 80, el año 84, ya se empieza a trabajar muy activamente. Y el primer abordaje es el de las vacunas clásicas, ¿no? Las vacunas de virus atenuados, de virus inactivados y las vacunas de proteínas recombinantes. El objetivo, como toda vacuna que funciona, es aquella que induce anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, ¿no? Y esto es, hoy por hoy, es prácticamente un dogma, ¿eh? Es decir, esto es así en la realidad y eso es lo que se intentó. Las vacunas atenuadas fueron prohibidas porque son muy peligrosas, las vacunas inactivadas son muy poquito potentes, entonces lo que se hizo fue utilizar una vacuna recombinante. Pensad también que es el momento en que aparece la vacuna de la hepatitis B, ¿no? Es decir, la primera vacuna generada por ingeniería genética, extraordinariamente eficaz, de una extraordinaria inmunogenicidad con la que los que éramos entonces médicos nos vacunamos y ya estuvimos a salvo de la infección en la práctica clínica. Entonces es lo que se utiliza, ¿no? Se utilizó hubo este espejismo a posteriori, pensándose que una vacuna fabricada con la envuelta del virus del VIH sería igual de eficaz que del virus de la hepatitis B. Los ensayos que se hicieron, se generaron estas envueltas, se produjeron por ingeniería genética y se inmunizó, o sea, se vacunó a una serie de sujetos voluntarios sanos. Bien, todos hicieron anticuerpos, fantástico, pero esos anticuerpos se evaluaron in vitro y eran capaces de neutralizar la cepa de la cual venía la envuelta con la que habían sido vacunadas, pero cuando esos anticuerpos se evaluaron frente a 100 cepas diferentes circulantes, el porcentaje de neutralización de la cepa que no era la vacunal fue 0, ¿no? Fue un experimento muy claro.
A pesar de eso, se llegó a un ensayo clínico en fase 3, ¿no? Extraordinariamente debatido, extraordinariamente controvertido, rechazado por gran parte de la comunidad científica, pero por una serie de intereses de todo tipo se realizó. Este ensayo en fase 3 se realizó en Tailandia y hubo una segunda rama que se realizó en Estados Unidos y Canadá, y aquí veis un poco cómo fue el diseño. Pensad que estos ensayos son monstruosos, es decir, necesitamos miles de pacientes seguidos durante muchos años. No estamos ante una enfermedad de alta tasa de ataque, sino que estamos en una enfermedad que va, en las poblaciones peores, incrementa la incidencia un 1% al año. Entonces, para ver el efecto de la vacuna vamos a necesitar miles de pacientes vacunados o placebo y un seguimiento de mucho tiempo para poder ver diferencias estadísticamente significativas. Entonces, en este ensayo, que como os digo, se realizaron dos ramas, una en Tailandia, otra en Canadá y Estados Unidos. Al final, miles de pacientes, alrededor de 1000 pacientes, cumplieron los criterios finales. Y estos son los resultados de las curvas de supervivencia, entendiendo supervivencia como la infección. Entonces, bueno, pues como veis, son absolutamente indiferenciables, ¿no? Esta vacuna, su eficacia fue estrictamente cero. Además, esta vacuna, la inmunidad que confirió no sirvió para nada. No es que los sujetos que se infectaron vacunados la infección fuera más lenta, no, fue igual, necesitaron tratamiento exactamente igual que los otros y en los mismos tiempos que los otros. Es decir, este fue el primer gran fracaso, que también era la crónica de una muerte anunciada. Entonces, una vez que ocurre esto, las reacciones, bueno, pues esto es muy difícil, fabricar una vacuna que induzca anticuerpos. Vamos a hacer vacunas celulares. Las vacunas celulares es un abordaje que funciona en determinados modelos animales, como puede ser la cariomeningitis linfocitaria, determinadas enfermedades murinas, pero no había habido ninguna prueba de que esto pudiera funcionar en humanos. ¿Cuál es el fundamento de estas vacunas? Como sabéis, cuando hay una infección por un virus, tenemos dos compartimentos del virus, el virus soluble fuera de las células y el virus dentro de las células. El virus es fabricado dentro de las células se transforman en factorías de producción vírica, se libera al exterior e infecta otras células. Los anticuerpos neutralizantes funcionan en este momento. Esos virus solubles se unen a ellos e impiden que infecten otras células. La idea de las vacunas celulares que es, vamos a activar respuestas linfocitarias, CD4 y CD8, con el objetivo de que reconozcan las factorías infectadas y las destruyan, ¿no? Es decir, vamos a fabricar una vacuna que destruya aquellas células que están infectadas. De hecho, sabéis que en muchas enfermedades, en concreto en las hepatitis, gran parte del daño hepático no es debido al efecto directo del virus, sino que es debido a la respuesta inmunológica que destruye las células hepáticas infectadas. Este era un poco el esquema que se hizo. ¿Cuál era el racional de esto? El racional era que había determinadas subpoblaciones de pacientes, como los pacientes que controlaban bien el virus, supervivientes a largo plazo, algunos pacientes con infección reciente, que tenían potentes respuestas celulares y tenían cargas virales muy bajitas, ¿no? Entonces, esto es lo que hizo, digamos, aventurarse en este territorio. Pero los experimentos más importantes fueron los que se obtuvieron en la infección en macacos. Sí, aquí lo blanco es la carga, es la viremia, ¿no? Entonces, si yo trato al macaco con un anticuerpo que bloquea sus linfocitos CD8 o KT3 o KT8 o algún anticuerpo de este tipo, entonces sus linfocitos CD8 ¡bum!, caen, que son estos puntos negros, y justo en paralelo la viremia aumenta. ¿Qué nos indican estos experimentos? Que realmente hay un control de la replicación viral gracias a las respuestas celulares. De hecho, si yo a este macaco le hago esta jugada 4 veces, ese macaco morirá de SIDA, ¿no? Es decir, que realmente los linfocitos nos protegen de la replicación viral. El problema es que nos protegen una vez que ya estamos infectados, pero ningún ensayo ha logrado demostrar que sean preventivos. Es decir, un poco entonces el escenario en que se situaron las vacunas de respuestas celulares fue: no vamos a impedir que un sujeto se infecte, pero si se infecta va a lograr controlar la infección. Se va a transformar en un superviviente a largo plazo, en un controlador virémico, ¿no? Esa es un poco la perspectiva en la que se sitúa. ¿Cómo podemos hacer estas vacunas? Pues lo que hacemos es utilizar otros virus, poxvirus y adenovirus, y en ellos insertamos fragmentos, genes del VIH, de manera que cuando ese gen, ese virus que nosotros inyectamos, un pox, por ejemplo, o un adeno, produce las propias proteínas de ese virus, del virus autobús que lleva esos genes del virus, del VIH, y además va a expresar las proteínas del VIH. Son vectores muy potentes, podemos poner promotores muy potentes y conseguir una gran expresión de las proteínas del VIH. Esas proteínas sensibilizan e inmunizan al sistema inmunológico y entonces son las que van a permitir el control de la replicación. ¿Por qué se usan pox y adeno? Porque son virus ADN que nos permiten
muy fácilmente clonar otros fragmentos de ADN, porque son virus de genomas grandes y entonces podemos insertar trozos grandes sin que el virus de alguna manera lo escupa, ¿no? Porque los virus tienen siempre una restricción de tamaño, entonces si en un virus de 10 kilobases es imposible insertar 3 kilobases porque no vamos a poder fabricar un virus viable. Entonces Pox y adeno son los dos prototipos que se han utilizado. Se hicieron muchos ensayos. Estos virus en macacos mostraron que inducían una excelente respuestas celulares, que los macacos controlaban la replicación viral, no impedían la infección, pero sí controlaban la replicación. Y ya los primeros ensayos, que fueron muchos, más de 15-20 ensayos, fase 1, fase 2, vieron que en humanos la cosa no era tan igual. Es decir, solamente un 3% de los sujetos vacunados hacían respuestas celulares detectables, ¿no? Con lo cual esto ya anunciaba limitaciones importantes. Y entonces llegó un ensayo, que fue el ensayo STEP, que se publicaron los resultados con urgencia en el año 2007. Es un ensayo que se llama un Trial of Concept, es un fase 2 avanzado, fase 2B, en la que se vacunaron a 3.000 voluntarios, aleatorizados uno a uno, a recibir placebo o una vacuna. ¿Cómo era esta vacuna? Era una vacuna de un adenovirus 5 como vehículo, en la cual se habían insertado genes del VIH frente a 3 proteínas, GAG, POLINEF. Ese virus, cuando te inmunizan con él, tú haces una respuesta inmunológica frente a adenovirus más una respuesta inmunológica frente a VIH. El problema que se planteó de entrada es que, claro, la mitad de los que estamos aquí, en algún momento de nuestra vida hemos estado infectados por adenovirus 5, ¿no? Hemos tenido una infección respiratoria por adeno y las probabilidades de que sea un adeno 5 son 50%. Entonces, claro, en el diseño del estudio se planteó, claro, el sujeto que ya ha tenido un contacto con adeno 5 ya tiene memoria frente a adenovirus 5. Entonces, quizás estos sujetos van a hacer una respuesta más potente, ¿no? Se razonó así, y entonces se hizo una estratificación dentro de estos dos grupos, de placebo y vacuna, entre los que tenían anticuerpos frente a adenovirus 5 y los que no lo tenían, ¿no? Lo cual era muy lógico hacerlo para, digamos, evitar sesgos en la interpretación. Y de hecho se aleatorizó a los pacientes también siguiendo este criterio, ¿no? Es decir, que estuvieran bien repartidos esos dos grupos. ¿Cuáles fueron los resultados? Bueno, pues los resultados fueron los siguientes. En el grupo vacunado hubo 24 infecciones y en el grupo placebo 21, o sea, nada. Es decir, no hubo absolutamente ninguna protección. Las copias de carga viral, que se decía, bueno, se infectarán, pero con menos niveles de carga viral, tampoco se cumplió. Incluso hubo más carga viral, aunque no significativamente diferente, en los vacunados que en los no vacunados. Es decir, que esta vacuna, la primera conclusión es que no sirvió. O sea, es también un fracaso. Sin embargo, cuando se realizó este subanálisis entre los pacientes que tenían contacto previo con adenovirus 5 y que fueron vacunados con este vector, lo que se observó es que ese grupo de pacientes se infectaron con una frecuencia 3 veces superior si habían sido vacunados que si no habían sido vacunados. Es decir, la vacuna no solo no servía, sino que aumentaba el riesgo de infección por VIH, ¿no? Claro, esto fue un bombazo, inmediatamente supuso una moratoria de todos los ensayos de vacunas celulares que se estaban realizando y las causas todavía no son bien comprendidas. Pero muy probablemente lo que está originando esto es que el sujeto que ya tiene memoria frente a adenovirus 5 hace una respuesta inmunológica muy potente. Eso produce muchos linfocitos activados y sabemos que los linfocitos activados son mucho más susceptibles a la infección por VIH. Si en ese pico de activación que induce la vacuna entras en contacto con el virus y la vacuna frente al VIH es ineficaz, tus probabilidades de infección son mucho mayores. Es probablemente la hipótesis que estamos manejando. Entonces, esto plantea problemas terribles. ¿Por qué? Porque si siempre que se induce una activación tenemos una frecuencia de infectarnos, pues estamos matando todas las vacunas, porque el objetivo de las vacunas es producir activación. Si tenéis una vacuna muy eficaz frente a VIH, para que la activación colateral que produce no fuera perjudicial. Luego plantea la pregunta de si esto es un problema de adenovirus o es un problema de todos los virus. Es decir, entonces existe todavía un ensayo de adenovirus que se está realizando en el NIH, que es un adenovirus simio, con el que en principio no hemos tenido contacto, ¿no? Y este está ahora en fase en realización. Y luego está el utilizar el otro vector, que son los POX, ¿no? Los POX virus, ¿no? Entonces, los vectores POX virales se están utilizando. Hay varios ensayos en nuestro país, un par de ensayos con prototipos desarrollados por grupos del Consejo en los que nosotros participamos. Entonces, los resultados, digamos, son buenos. Esto es una vacunación en voluntarios sanos. Las respuestas celulares que se obtienen globalmente son muy, muy buenas, son muy elevadas. Y incluso, y por primera vez, estos son los niveles de anticuerpos que se inducen. Entonces, por primera vez nos encontramos con una vacuna
dirigida a inducir inmunidad celular que también es capaz de inducir anticuerpos, ¿no? Esa, digamos, sería la buena noticia. La mala noticia de esto son dos, os lo digo porque estos ensayos los hemos hecho nosotros. Es que la memoria de anticuerpos es muy cortita, ¿no? Es decir, se caen rápido, y que cuando hemos hecho el test de neutralización, de nuevo, neutraliza el virus autólogo, la envuelta de un virus que lleva la envuelta con la que hemos vacunado, pero en cuanto ponemos otra envuelta diferente, esos anticuerpos no son capaces de neutralizar. Es decir, memoria corta, espectro de neutralización pequeño, ¿no? Es decir, que estas vacunas van a estar muy limitadas. Como la especie humana es así de extraña, entonces se realizó un gran ensayo en el que se combinaban dos fracasos. Se combinó la GP120, que había fracasado, y un vector pox viral, Canary Pox, que también había fracasado en los ensayos que se había hecho, ¿no? Entonces, bueno, ¿por qué se realizó este ensayo? Bueno, pues por una serie de intereses que no vienen a cuento, pero que tuvo una enorme crítica en la comunidad científica, ¿no? Este ensayo se realizó en Tailandia, es el famoso RV144, y fijaros que se vacunan más de 15.000 personas, ¿no? Y se siguen durante años en un país que tiene unas condiciones, o sea, fue heroico, lo que se ha hecho realmente es heroico desde el punto de vista del ensayo clínico. Y estos son los resultados. En estos resultados, el grupo vacunado, esto sería el número de infecciones, bueno, las curvas se separan, es decir, hay un cierto efecto protector que se estima en un 25-30%, ¿no? Pero digamos que no se alcanzaron niveles significativos ni en el análisis de intención de tratar, que es el que se debería hacer, y el análisis por protocolo, ¿no? Entonces, bueno, estos son los datos. Entonces, de pronto dicen, bueno, es que vamos a hacer un análisis modificado, ¿no? Entonces, esto es lo que se llama un análisis post-hoc, ¿no? Los análisis post-hoc no están aceptados, ¿no? Ni para la regulación ni para la aprobación de fármacos. Un análisis post-hoc en el fondo es, joder, no me ha salido, pero a ver si cambio un poco unas cosas, voy a mirar bien, ¿no? Porque a lo mejor no ha salido, ¿no? Como decía un ínclito compañero mío, decía, joder, es que tengo un estadístico que no sale nada en los ensayos que hacemos. Y le digo, joder, ¿y qué has hecho? Y dice, pues he cambiado de estadístico y ahora sale todo. Claro, el que ha llegado dice, joder, si al otro le han echado porque no sale nada, vamos, a mí me salen las P's que manden, ¿no? Entonces aquí, sin exagerar tanto, pero ocurrió algo así. Es decir, las diferencias entre que pasases de algo no significativo a una P de 0,04 es que 2 pacientes pasan de un grupo a otro y 5 pacientes se eliminan, ¿no? Estamos hablando de una corte de 15.000 pacientes, ¿no? Entonces eso hace que la P de 0,08 pase a una P publicada en el New England Journal of Medicine de 0,04. Cuando haces el cálculo, la P es 0,048. Si a mí me viene un estudiante de mi laboratorio y me dice que una P es de 0,04 cuando es de 0,048, le echo del laboratorio, porque una de dos, o es 0,048 o es 0,05, pero nunca 0,04, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues que veníamos de un ensayo terrible, que era el STEP, y entonces aquí, pues esto se vendió como que la primera vacuna que realmente confiere protección, ¿no? Lo que sabemos es que pues las cargas virales en los sujetos infectados fueron exactamente las mismas y sabemos más cosas sobre estos, pero el mensaje es que esta vacuna es la que no se va a utilizar nunca. Porque, primero, una tasa de protección del 25-30% es insuficiente en este contexto. Segundo, el análisis estadístico tiene muchas críticas, ¿vale? ¿Qué se ha hecho con todo esto? Bueno, entonces se ha hecho un estudio, se están haciendo estudios muy en profundidad para decir, bueno, el ensayo ha fracasado, vale, pero hay sujetos que han sido protegidos, esa es la hipótesis. Vamos a intentar entender por qué han sido protegidos estos. Entonces han hecho un gran consorcio internacional para estudiar estos sujetos. Se les ha sangrado y se han hecho 60 pruebas diferentes de respuesta inmunológica. Entonces han encontrado dos parámetros. Uno son los niveles de IgA, que es capaz de unir las envueltas, y otro es anticuerpos IgG que son capaces de unir un fragmento muy particular que es el fragmento V1 V2 de la envuelta. Los sujetos que hacen mucha IgA tienen peor evolución. Es decir, si tú te vacunas y haces mucha IgA sérica a nivel en suero, tienes peor evolución, te infectas más. Y sin embargo, si haces, y esto se interpreta porque se piensa que la IgA es una mala inmunoglobulina neutralizante y entonces bloquearía el que los IgG se pusieran. Cuanto más IgA hay, más bloqueo de los buenos anticuerpos. Y el otro es que en aquellos sujetos que hicieron altos niveles de anticuerpos frente a un dominio muy peculiar de la envuelta, que es el dominio V1, V2, tuvieron una protección que alcanza el 50%.
Es decir, si hacemos un subgrupo, entonces esto, digamos, a nivel de la vacuna nos da igual, pero sí plantea el que esto quizás fuera un buen marcador subrogado para futuras vacunas. Es decir, si en futuros prototipos de vacunas encontramos que hacen altísimas tasas de anticuerpos de este tipo, podríamos tener una indicación de que esa vacuna podría funcionar. Es decir, tendríamos un marcador subrogado de eficacia que hay que confirmar en otros ensayos, ¿no? Entonces, bueno, este es un poco cómo está la historia, ¿no? Del 0% de la GP120 al desastre de las vacunas de adeno que aumentan la infección, y las combinaciones, pues bueno, podrían ser un 30% de protección lo que tenemos. Entonces, bueno, de nuevo el péndulo vuelve a girar, es decir, ya ahí en la comunidad científica a partir del STEP de 2007 ya sabemos que esto no va a funcionar, y entonces el péndulo vuelve a la búsqueda de anticuerpos neutralizantes. Y es lo que en el momento en que nos encontramos. Entonces os voy a explicar por qué es tan difícil obtener estos anticuerpos. Los anticuerpos en general son poco efectivos, ¿no? Y esto es debido a la variabilidad, es decir, claro, los periodistas me dicen, esto porque el virus varía mucho. Bueno, sí, pero también gripe varía mucho, también polio varía mucho, y sin embargo hay muy buenas vacunas frente a polio y frente a gripe, ¿no? No eso es lo más importante, ahora os explicaré por qué. Lo que es más importante es la estructura de la envuelta del virus. La envuelta del virus es una estructura trimérica, como en muchas envueltas, ¿no? Y es una estructura que llamamos conformacionalmente cerrada. Es una estructura, os tenéis que imaginar como una proteína que se pliega sobre sí mismo, ¿no? Y esa proteína que se pliega, al plegarse, esconde, o sea, tiene en su interior los dominios de interacción con los receptores, con CD4 y con CCR5. Os pongo un ejemplo, el virus sincitial o influenza, el virus de la gripe, el dominio de interacción con el receptor está expuesto en la proteína. Entonces, un anticuerpo que reconoce ese dominio es un anticuerpo neutralizante de amplio espectro frente a diferentes hemaglutininas. ¿Por qué? Porque bloquea el sitio de unión con el receptor. En el caso del VIH, el primer problema es que esos dominios están ocultos, la proteína está plegada y entonces no son accesibles a los anticuerpos. ¿Cuándo se despliega esa proteína? Se despliega cuando interacciona con el receptor CD4, que es el primer receptor. Entonces, la interacción con CD4 hace que esa proteína se abra y se despliegue. Y entonces sí expone los dominios de interacción con los receptores. No solo los expone, sino que los crea. Esos dominios de interacción con el correceptor no existen en la proteína nativa. Al hacer el cambio conformacional se forma ese dominio, ¿no? Y es en ese momento en que los anticuerpos podrían ser eficaces. Pero ¿qué ocurre? Que nos encontramos ya en un contexto de interacción virus-célula de nanómetros. Y entonces los anticuerpos, que son estructuras macromoleculares, no logran acceder aquí. Los fármacos que bloquean la fusión o que bloquean la interacción con el receptor, que son moléculas de pequeño tamaño, por definición, ¿no? Las grandes moléculas no logran acceder. Este proceso de fusión es rapidísimo y entonces, digamos, el virus, aunque tuviéramos anticuerpos dirigidos frente a estos dominios de interacción con los receptores, no van a alcanzar en el virus nativo no alcanzan porque está plegado, y en el virus, cuando se despliega, no lo alcanzan porque ya está en un contexto tan cercano a la membrana que no logra entrar e inhibir la reacción, ¿vale? Esto siempre lo explico con el símil de la llave, que es que esto va un poco relativo a la variabilidad. El VIH puede variar mucho, y de hecho varía mucho, pero fijaros, lo que sobre todo varía es la zona expuesta, son los dominios hipervariables. ¿Por qué? Porque eso lo puede cambiar a placer. Es lo que os digo de la llave. Vosotros una llave la podéis cambiar mucho, ¿no? Podéis cambiar el pomo, el manguito, podéis poner pomo castellano, rococó, neoclásico, de cualquier tipo. Pero lo que no podéis cambiar en una llave son los dientes de la llave, porque entonces ya no se abrirá la puerta. Entonces todos los virus tienen esa limitación. Pueden variar lo que quieran, pero como varíen los dientes, que es la zona de interacción con los receptores, no van a poder entrar en las células, ¿no? Y ese es el secreto. Es decir, gripe puede variar lo que quiera, pero no puede tocar el dominio de interacción con el receptor, porque entonces no va a entrar en la célula, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que el virus es capaz de modificar lo que está expuesto, que son justo las zonas que no interaccionan con el receptor. Y, por tanto, ese es el mecanismo de escape. Es decir, la variabilidad es, yo diría, secundario. Lo que es primario es que los dominios de interacción están ocultos, ¿vale? Entonces, el virus, además, tiene otro mecanismo que hemos conocido en los últimos años, y es que el 60% de los residuos se pueden glicosilar. Y entonces, al glicosilarse, ofrecen barreras para que los anticuerpos dirigidos frente a ese residuo los reconozcan. En el caso del VIH, a lo largo de la evolución en un paciente, el grado de glicosilación aumenta y se modifica.
y se forma lo que llamamos escudos glicanos. Es decir, el VIH es como un gran chupa chups, ¿no?, recubierto de estos chupa chups que tienen chicle dentro o que tienen chocolate dentro. Entonces están recubiertos de una capa de azúcar, que sería ese escudo glicano, y protege el interior, que son los péptidos y las proteínas, frente a las cuales van dirigidas los anticuerpos. Y este es otro gran mecanismo de escape del virus, su altísimo grado de glicosilación. Es decir, que tenemos alta variabilidad, estructura conformacional trimérica y sobre todo estructura plegada, que oculta los dominios de interacción, y una glicosilación masiva que forma un auténtico escudo glicano, que es como lo llamamos, frente a los anticuerpos. Entonces, a esto se añade datos muy recientes que muestran que los anticuerpos, lo que nosotros necesitamos es inducir anticuerpos de amplio espectro y de alta afinidad, ¿no? Es decir, cuando nosotros vacunamos a un sujeto, se producen anticuerpos que, pueden ser de más o menos amplio espectro, pero, por ejemplo, en gripe tiene un espectro reducido y por eso hemos de vacunar todos los años. Pero la afinidad es muy elevada, ¿no? Entonces, la afinidad es un proceso de selección dentro de, una vez que hacemos anticuerpos neutralizantes, el anticuerpo se va volviendo cada vez más afín gracias a un proceso de hipermutación somática, ¿no?, dentro de los linfocitos B. Este proceso, cuando nosotros vacunamos, se produce muy rápidamente. Inducimos anticuerpos y esos anticuerpos van ganando afinidad, y eso se produce en semanas. En el caso del VIH, la inducción de anticuerpos neutralizantes tarda más de un año. Y tener anticuerpos neutralizantes de alta afinidad en la infección natural, estoy hablando, tarda 3 años. Lo cual es algo muy sorprendente. ¿Por qué? Probablemente porque como el virus está destruyendo el sistema inmunológico, está también disminuyendo la capacidad del propio sistema para generar anticuerpos de alta calidad. Cuando se ha analizado los anticuerpos que se han descrito, de que ahora os hablaré, que tienen amplio espectro y alta afinidad, se ve que el grado de mutación somática que hay que generar a partir del primer anticuerpo neutralizante, o sea, imagina, nosotros generamos un anticuerpo neutralizante y ahora ha de ganar afinidad. Y eso se hace por la inclusión de una serie de mutaciones en el gen de las inmunoglobulinas. Entonces se ha visto que necesitamos hasta 60 mutaciones para tener una afinidad aumentada, cuando en otros virus con 4 o 5 mutaciones es suficiente. Es decir, que para tener anticuerpos de alta afinidad necesitamos un proceso extraordinariamente complejo que va a tardar mucho tiempo. Y por eso esa es la explicación de que necesitemos más de 3 años para generar anticuerpos de alta afinidad. Otro problema más que se añade. Es decir, que hemos de conseguir anticuerpos de alta afinidad y anticuerpos capaces de atravesar esas estructuras de glicano y esas estructuras de envuelta cerrada. Entonces, aquí es el momento en que todo el auditorio se tira por las ventanas y dice, oiga, pero ¿hay alguna buena noticia en todo esto? Entonces, hay algunas buenas noticias, ¿no? Entonces, vamos a hablar de las buenas noticias. La primera buena noticia es que, con lo que os he contado, no existen anticuerpos neutralizantes de amplio espectro. La primera buena noticia es que sí que existen. Son raros, hasta hace 5 o 6 años había media docena de anticuerpos. En los últimos años, con las nuevas técnicas que estamos aplicando, esto realmente se está expandiendo. Entonces, hemos identificado ya y clonado al menos una veintena de anticuerpos de amplio espectro y alta afinidad. Es decir, esos anticuerpos existen. Y cuando los buscas en los pacientes, encuentras que hasta un 10%, algunos autores dicen un 20% de sujetos son capaces de hacer este tipo de anticuerpos, ¿no? Es decir, son muy difíciles, pero pueden fabricarse. Y esto nos abre una expectativa, porque si hay sujetos que lo pueden fabricar, quizás podemos diseñar una vacuna, volveré sobre eso, que pueda inducir este tipo de anticuerpos, ¿no? Esa es la primera buena noticia. ¿Cómo son estos anticuerpos? Os pongo 2 ejemplos. Este es uno de los primeros que se aisló, el anticuerpo B12, y este es un anticuerpo que interacciona con la unión, con la zona de la envuelta que interacciona con CD4, que está escondida como una especie de cañón, ¿no? La envuelta tendría esa forma, el dominio de CD4 está aquí al fondo, en la palma de mi mano. Entonces los anticuerpos no logran acceder. El B12 sí. ¿Por qué? Porque el B12 tiene una estructura peculiar. Normalmente un anticuerpo acabaría aquí. Sin embargo, este tiene una especie de dedo, ¿no?, de dedo acusador, que es capaz de entrar en ese surco y neutralizar el dominio de interacción con CD4. Estos anticuerpos, que se llaman anticuerpos ante el CD4 binding site, frente al sitio de CD4, tienen un amplio espectro de neutralización. Pero tienen una estructura peculiar. ¿Esa estructura existe? Pues esa estructura es extraordinariamente rara. Nuestra especie hace este tipo de estructura en menos del 1 o del 0,1% de los anticuerpos que fabricamos, ¿no? Es decir, puede que haya un bloqueo, un stop genético insalvable de especie. Las llamas, los camélidos,
hacen anticuerpos de este tipo, ¿no? Y el toro de Lidia, que eso también me lo comentó un compañero, también hace anticuerpos de este tipo, ¿no? Entonces, pero nosotros no, ¿no? Entonces, pero hacemos muy pocos, ¿no? Una perspectiva que hay es cómo inducir eso. Y luego lo otro que se ha visto un anticuerpo muy interesante es el 2G12. El 2G12 es un anticuerpo neutralizante no tan potente como el anterior y que va dirigido frente a estructuras de glicanos, o al menos gran parte de su anclaje es una estructura glicano. Entonces esto es muy interesante porque siempre teníamos el concepto de que los anticuerpos van dirigidos frente a estructuras peptídicas y es la primera vez que se ha demostrado que fabricamos anticuerpos frente a estructuras de azúcares, ¿no? Y de hecho esto lo reveló un estudiante que vio que había homologías entre el grado de glicosilación del VIH y de Saccharomyces cerevisiae. Entonces, un experimento totalmente enloquecido que inmunizó conejos con membranas de Saccharomyces, cogió los anticuerpos y esos anticuerpos eran neutralizantes frente al VIH. Y eran anticuerpos del tipo 2G12. ¿Vale? Es decir, que también ahí hay una perspectiva interesante, porque el patrón de glicosilación es relativamente constante en el VIH, ¿no? En las estructuras de glicanos que se utilizan. Entonces, digamos que buena noticia, estos anticuerpos existen y son más frecuentes de lo que creíamos y algunos, como estos, el VRC01 y el PG9-16, neutralizan hasta el 90% de todas las variantes frente a las que se han probado. Es decir, existen, son raros, pero existen. La buena noticia 3, bueno, esto es una cosa más especial, es que también nosotros hemos publicado que se pueden detectar en pacientes tratados, ¿no? Y que estos pacientes fabrican anticuerpos de amplio espectro frente a varios determinantes, ¿no? Pero la buena noticia 4, a mí esta me parece casi la más importante, es que en estudios muy recientes realizados por el grupo de George Shaw en Alabama, muestran un resultado muy sorprendente. Cuando un sujeto se infecta, y cogemos el virus de los primeros días de la infección, se infecta por un único virus. Es decir, se enfrenta a un sujeto que tiene una variabilidad de 100.000 variantes distintas por la diversificación del VIH, pero los sujetos se infectan por uno o dos virus, clones virales, es decir, solo hay uno o dos clones que infectan. Esto es lo que se han denominado virus fundadores, ¿no? Es decir, cada infección es fundada por muy pocas variantes virales. Y esto ocurre en el 80-90% de los sujetos. Entonces, eso tiene implicaciones muy importantes. ¿Por qué? Porque eso quiere decir que una vacuna no se va a tener que enfrentar a la gigantesca diversidad en un sujeto con infección crónica, no a la diversidad, sino que se va a tener que enfrentar a unos pocos virus fundadores. La pregunta es, ¿qué tienen los virus fundadores que les hace? Porque esto no es un proceso aleatorio. Parece que estos virus tienen algo especial que les hace más capaces de ser transmitidos y tiene algo especial en la envuelta. No sabemos exactamente lo que es, ¿no? Porque es una de las cosas que analizamos en el laboratorio y que estamos trabajando. Una vez que se pone en marcha la respuesta inmune, ese virus fundador que tiene muy poquita variabilidad, veis que es el mismo, estos son mutaciones que se establecen al azar, una vez que se induce la respuesta inmune, entonces ya se produce la gran diversificación, ¿no? Porque el virus es capaz de escapar y generar variantes de escape. Pero mientras no hay respuesta inmune, el virus es extraordinariamente homogéneo en todos los pacientes, ¿no? Entonces, esto es importante porque el abordaje que estamos haciendo en el laboratorio es, nosotros buscamos y somos capaces de detectar anticuerpos neutralizantes de amplio espectro, pero nuestro objetivo no son encontrar anticuerpos neutralizantes de amplio espectro frente a lo que todo el mundo está evaluando, los que son los virus de fase crónica. No, nosotros lo que estamos haciendo es tener una colección de virus fundadores lo suficientemente amplia como para poder buscar lo que llamamos sujetos neutralizadores de élite frente a virus fundadores, ¿no? Esto es muy complicado. ¿Por qué? Porque el virus fundador solo lo podemos encontrar en sujetos que llevan menos de 2 meses o un mes infectados. Dificilísimos de encontrar, ¿no? Pero tenemos ya una colección de casi 100 virus fundadores. Con lo cual tenemos un espectro, virus africanos, virus europeos, con lo cual tenemos un espectro de virus en los cuales, por una parte, estamos haciendo análisis bioinformáticos comparándolos con los virus crónicos para intentar encontrar huellas genéticas de estos virus, y luego hemos encontrado, y esto nos anima mucho, hemos encontrado que hay sujetos que son capaces de neutralizar estos virus fundadores y son diferentes a los patrones de neutralización de virus crónicos. Es decir, un sujeto que es un gran neutralizador de virus crónico no tiene por qué ser un gran neutralizador de virus fundador y al revés. ¿De qué nos está hablando de esto? De que el virus fundador tiene algo distinto, ¿no? La imagen del anticuerpo lo está diciendo. Entonces, la investigación que ahora hacemos en el laboratorio es
identificar los patrones genéticos de los virus fundadores e identificar sujetos que tengan anticuerpos frente a esos virus fundadores. ¿Por qué? Porque si yo conozco el anticuerpo y hacia dónde va dirigido, entonces conozco el determinante del virus fundador que es importante como inmunógeno, ¿vale? Si logramos encontrar un patrón común, tanto en la envuelta de esos virus como en los anticuerpos dirigidos frente a esos virus, tendríamos una diana para fabricar un inmunógeno, ¿no? Ese es el abordaje. El grupo por ejemplo, el grupo de John Mascola en el NIH, con el que colaboramos, él se ha centrado en fabricar proteínas que expongan el dominio de interacción con CD4 para inducir anticuerpos de tipo B12. Entonces ha creado un inmunógeno que induce anticuerpos de tipo B12 y se va a ensayar en el próximo año probablemente. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar definir cuáles serían los inmunógenos de los virus fundadores y para eso lo hacemos mirando a través de los anticuerpos. Miramos las secuencias con programas bioinformáticos y miramos qué anticuerpos son los que son capaces de reconocer los virus fundadores y no los crónicos, ¿no? Eso es un poco el abordaje que ahora hacemos en el laboratorio. Es decir, que en resumen, ¿cuál es nuestro gran desafío? Generar vacunas que induzcan anticuerpos neutralizantes de amplio espectro y alta afinidad, lo cual es una tarea totalmente nueva en el campo de las vacunas. Ya no nos basta inducir anticuerpos frente a un dominio epitópico, ¿no? Vacunamos con lo que sea, con un virus atenuado, inactivado, una proteína recombinante, induciendo unos anticuerpos frente a ese determinante y ya está, la vacuna funciona. Aquí no es así. Aquí necesitamos inducir anticuerpos frente a determinados dominios que se encuentran ocultos, con lo cual necesitamos anticuerpos de determinada estructura. Es decir, tenemos que no nos basta generar un anticuerpo frente al dominio de unión a CD4, no va a servir para nada. Necesitamos un anticuerpo frente al dominio de unión a CD4 que además tenga esa estructura de dedo acusador capaz de entrar en la envuelta, ¿no? Eso es un desafío gigantesco. Y además sabemos que los sistemas de maduración de estos anticuerpos son mucho más difíciles, es decir, necesitamos muchas más mutaciones somáticas que en otros virus. Con lo cual, previsiblemente vamos a tener que usar nuevos adyuvantes, vamos a tener que realizar vacunaciones repetidas para alcanzar la inducción de esos anticuerpos con alta afinidad, ¿no? Entonces, como veis, el campo de las vacunas frente al VIH es un nuevo desafío. O sea, ninguna vacuna se ha enfrentado a estos desafíos, a una estructura nueva, a anticuerpos que tienen que tener una estructura diferente, anticuerpos que no logran la afinidad más que después de 60 mutaciones somáticas, ¿no? Y eso es un poco el gran problema. Y sin embargo es necesario, ¿no? Esta vacuna es necesaria. Es una enfermedad huérfana en el sentido de que no tenemos la vacuna. Yo creo que no es una enfermedad huérfana, no es una vacuna huérfana en el sentido de que se está invirtiendo mucho en esta vacuna, ¿no? Es decir, yo creo que después de los batacazos que se han sufrido, ¿no? Del ensayo STEP, del RV144, ha habido una toma de conciencia a nivel mundial, ¿no? Hay la iniciativa global contra una vacuna en la que ha invertido mucho pues, el NIH, esencialmente, las grandes fundaciones americanas, la Fundación Gates y otras. Entonces, pensar en el año 2000 se dedicaba a investigación en vacunas de VIH el 3% de la investigación global sobre VIH, ¿no? Algunas compañías como Merck, Novartis, en un momento dado, Glaxo, iniciaron, sobre todo Merck hizo un enorme esfuerzo. Todas las vacunas que hizo fracasaron, eran vacunas celulares y estuvo a punto de hundir la compañía. O sea, es muy cara la investigación en vacunas, ¿no? Entonces, ahora mismo la industria no investiga en vacunas. Esa es VIH, esa es la realidad. Es una investigación muy académica. Y, como os digo, la lleva esencialmente en los institutos de la salud americanos y las grandes fundaciones, ¿no? Las Gates, en fin, otras fundaciones, la Rockefeller, etc. Entonces, Entonces, yo creo que os puedo decir que hoy se dedica a la investigación en vacunas el 25% de todo el presupuesto de investigación académico sobre VIH, lo cual está muy bien. Es decir, ya tenemos. Luego, la otra cosa que está muy bien y que es una buena noticia es que los grupos que están implicados son estupendos. O sea, son científicos de primera que muy buenos en anticuerpos, que se han derivado a este terreno. Yo eso es lo que veo como muy esperanzador, ¿no? Es decir, es gente muy sólida, que va paso a paso, que no quiere grandes titulares, ¿no? Sí, pero que está trabajando de una manera muy rigurosa en los laboratorios. Pequeñas cosas grises, bueno, pues que Europa invierte, si lo que se invierte en vacunas es 100, Europa en estos momentos, el FP7, invierte, no sé si llega al 2. Es decir, realmente la aportación europea a este campo es absolutamente lamentable, ¿no? Y esto es la realidad.
Nada más, agradeceros un poco la atención. Todo este trabajo lo hace gente de mi laboratorio, sobre todo lo hace Nuria González, ¿no?, que es la experta en anticuerpos del grupo. Javier es el gran experto en la envuelta también del grupo, y en colaboración con otros técnicos. Y colaboramos mucho, como sabéis, con el grupo del Clínic de Barcelona, el grupo de José María Gatell, que lidera varios ensayos de vacunas, y como ha comentado David, nosotros somos digamos, el grupo de referencia que estudia toda la inmunidad tumoral que se induce en estos ensayos de vacunación, ¿no? Entonces, aquí el grupo de Loisa, con la que colaboramos mucho, una gran experta en anticuerpos frente al VIH, Felipe García, que es el que lleva los ensayos clínicos y dirigidos por el grupo, por José María Gatell. Y esto es lo que os quería contar. Muchas gracias.